Saludos, seguimos trabajando con la herramienta GIMP y en este caso nos vamos a centrar en aspectos relativos al dibujo con esta herramienta. Hasta ahora los videotutoriales que hemos visto lo que hacíamos era procesar imágenes, normalmente fotografías, y bueno, aprendíamos a hacer composiciones o hacer retoques sobre esas imágenes. En este caso lo que vamos a ver es la posibilidad que ofrece GIMP también, pues, de crear imágenes sin partir de una imagen predefinida. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser crear un lienzo y con unas dimensiones, con unas características, y vamos a ver cómo podríamos dibujar con ese lienzo, por lo menos en los aspectos más básicos. Bien, cuando abrimos GIMP, por defecto nos aparece sin ningún archivo abierto. En este caso lo que vamos a hacer va a ser seleccionar la opción archivo y vamos a indicar nuevo. Bien, cuando abrimos la opción nuevo nos solicita qué tamaño queremos para nuestra imagen. Podríamos tener plantillas, aquí tenemos distintas plantillas con distintos formatos para elegirlas ya directamente, y si no nos interesa ninguna de estas, pues lo que podemos hacer es elegir el formato en cuestión. Nosotros tenemos aquí 800 por 600 y como se puede ver puedo cambiar orientación horizontal o vertical. Las dimensiones las puedo dar en píxeles o también, si lo prefiero, pues en cualquier otra unidad como centímetros, pulgadas, etc. Tengo una serie de opciones avanzadas donde puedo definir, por ejemplo, la resolución. La resolución, si el dibujo o la imagen que voy a crear está pensada para imprimir en imprenta, por ejemplo, pues sería aconsejable darle una resolución de 300 puntos por pulgada. Esto podría ocasionar que la imagen ocupe mucho tamaño en función de las dimensiones, pero sería lo más adecuado para trabajar a nivel de impresión. También no hay ningún problema en colocar 100 puntos por pulgada, de tal forma que como mantenemos la relación de puntos por pulgada tanto en el eje X como en el Y, cuando hagamos un clic nos va a poner 100 puntos por pulgada. Y luego, importante también, con qué, por ejemplo, con qué color queremos rellenar. Si lo queremos en blanco o queremos cualquier otro color. Bien, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo en blanco. Vamos a darle a aceptar y como vemos, pues ya tenemos aquí una página con las dimensiones que hemos decidido. Bien, ¿cómo podemos dibujar? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser aprender a dibujar. ¿Qué herramientas tenemos de dibujo? Herramientas de dibujo pues son el lápiz, el pincel, el aerógrafo. Es decir, tengo aquí una serie de herramientas que me van a permitir a mí dibujar. Vamos a utilizar una de ellas, por ejemplo el pincel. Y cuando utilizamos este pincel, pues como hemos visto en otros videotutoriales, cuando retocamos imagen, tenemos algunas propiedades, como la más importante evidentemente es el tamaño del pincel. Cuando me sitúo en una zona determinada, pues puedo elegir un tamaño de pincel. Y luego tenemos otro aspecto bastante importante que está relacionado con el tipo de pincel que estoy usando. Por defecto nosotros hemos estado usando en imagen digital estos dos pinceles, uno con un perfilado claro y otro con un perfilado difuso. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser aprender a utilizar estos pinceles. Si nosotros seleccionamos este pincel y trazamos, vamos a bajarle un poquito el tamaño porque es demasiado grueso, vamos a bajarle por ejemplo a 20 píxeles. Si hacemos un trazo, pues podríamos dibujar a mano alzada. Bien, ¿qué ocurre? Que en ocasiones nosotros no necesitamos dibujar a mano alzada, sino que queremos determinadas figuras. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, una línea recta? Bien, pues la línea recta, la forma más sencilla es utilizando la herramienta de rutas. Aquí la tenemos, hacemos un clic sobre la herramienta de rutas y vamos a ver cómo, si hacemos un clic en el punto de origen y un clic en el punto final, ya hemos trazado esa ruta. Tenemos la opción de, en este caso, como es una línea y no existe una superficie que abarque esta ruta, pues podemos decirle que haga un trazado de la ruta. El trazado de la ruta lo puede hacer con cualquiera de las herramientas que elijamos, lápiz, pincel, aerógrafo, la que sea, y adoptará las propiedades de esa herramienta en cada momento. De tal forma que si yo ahora le digo trazar ruta, me va a preguntar si quiero utilizar un color sólido, por ejemplo. En este caso vamos a dejar los parámetros como están, no vamos a hacer ningún cambio y vamos a decidir con qué herramienta. Como podemos ver, aquí me da todas las herramientas que puedo utilizar dentro de las rutas. Si dejamos el lápiz, pues le decimos trazar
y como vemos ha trazado con esa dimensión. ¿Qué ocurriría si venimos al lápiz y en vez de darle un ancho de 20, pues reducimos un poquito y le vamos a dar un ancho de 8? Al trazar una ruta, hacemos un clic, vamos a trazar esta ruta, vamos a hacer el trazado de la ruta y le vamos a decir que pinte con el pincel, le decimos trazar y como podemos ver, pues ya ha hecho la línea más fina. La ruta puede incluir cualquier tipo de forma, es decir, puede ser poligonal, puede ser con curvas, por ejemplo. Vamos a utilizar otra vez la herramienta de ruta, hacemos un clic aquí, vamos a ir haciendo clic en distintos sitios y como podemos ver, si ahora le decimos trazar la ruta, le damos trazar, nos ha trazado la ruta que tenemos en este caso. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, lo que queremos es cubrir una superficie? Queremos hacer, por ejemplo, un triángulo. Pues bueno, podríamos hacerlo también con la herramienta de ruta. Seleccionamos y trazamos el triángulo. Y ahora, si en esta posición, en vez de dar al trazado de ruta, le seleccionamos la opción rellenar ruta, pues él va a rellenar la ruta con el color sólido que esté por defecto. Ahora mismo es el que tenemos aquí, es el rojo. Le vamos a decir rellenar y ya tendríamos el triángulo dibujado. Bien, de esta forma podríamos ir haciendo distintas figuras, podríamos utilizar también curvas. En la ruta, cuando hacemos un trazado de ruta, vamos a seleccionar otra vez la herramienta, si vamos haciendo clic nos va marcando los puntos, pero si después de hacer un clic tiramos del punto, es decir, arrastramos desde la posición del punto, arrastramos el ratón, vemos cómo podemos conseguir curvas. Es decir, ahora hemos hecho este trazado, ahora si hago clic, como podéis ver, vamos consiguiendo distintos tipos de elementos. Hago un clic, arrastro y puedo utilizar distintos tipos de trazados con curvas, rectas, etc. Si ahora le decimos trazar la ruta, vamos a decirle que utilice el pincel. Vamos a ver qué ocurriría si utilizásemos, por ejemplo, el aerógrafo. Le vamos a decir trazar y veis que el aerógrafo aparece más suave el trazado. ¿Por qué? Pues fijaos que aunque el color es rojo y ha hecho este trazado en un color más claro, es debido a que cada una de las herramientas, por ejemplo, en este caso el aerógrafo, puede tener unas propiedades diferentes o un modo de trabajo diferente. Como podéis ver, cada herramienta tiene distintas opciones, tiene la posibilidad de definir, por ejemplo, opacidades a la herramienta. Es decir, yo puedo establecer esta opción, que la opacidad sea muy baja, con lo cual si utilizo el aerógrafo, vamos a utilizarlo, veis que pinta pues muy flojo porque tiene un cierto grado de transparencia. Bien, esta es la opción cuando estamos utilizando este pincel, pero podemos utilizar otra serie de pinceles. Vamos, por ejemplo, vamos a suponer que queremos borrar todo lo que hemos hecho. La forma más sencilla es con la herramienta de selección, que la hemos visto ya en algún vídeo tutorial. Vamos a seleccionamos la opción, presionamos la tecla suprimir y como vemos ya ha desaparecido todo el contenido. Vamos a decir seleccionar nada. Y ahora, ¿qué ocurre? Que también podemos pintar modificando, que podemos hacer creaciones modificando los pinceles. Por ejemplo, si elegimos, dentro de que elijamos lápiz o pincel, por ejemplo, como herramientas de referencia de dibujo, tenemos estos pinceles, hemos utilizado estos, pero podríamos utilizar, por ejemplo, este. Entonces, cuando nos venimos a esta zona, en función del tamaño que yo haya determinado, fijaros que aquí es 108, pero si yo defino el tamaño más grande, pues ya tendría estas dimensiones. Y si yo hago un clic, pues el resultado, como podéis ver, es como si fuéramos colocando sellos en la imagen. Puedo cambiar, tengo imágenes predefinidas como puede ser el propio logotipo de Jing, que lo podemos traer. Fijaos que el propio logotipo de Jing es muy grande, es decir, lo tenemos tamaño 800, es demasiado grande. Vamos a bajarlo a 105 y lo podríamos ir colocando donde quisiésemos. Así ocurriría con cualquiera de los elementos de pincel que tenemos definidos.
tenemos muchos tipos y en función de ellos, pues evidentemente iremos haciendo la creación. Tendríamos que tener también en cuenta la coloración, es decir, si yo quiero cambiar el color y ahora quiero azul y le digo aceptar, pues evidentemente el pincel, independientemente de que sea un pincel de los clásicos, va a pintar en azul, pero nosotros si utilizamos cualquiera de los otros que hay, pinceles, hacemos un clic, al presionar, como podéis ver, va marcando en azul. Es importante también, vamos a presionar control Z repetidamente para ir deshaciendo la imagen. Es también importante saber que hay algunos pinceles que, digamos, algunas propiedades de la forma del pincel que si presionamos sobre el signo más nos muestra distintas posibilidades. Por ejemplo, aquí veis, mantengo presionado y esos son los distintos diseños para ese tipo de pincel. Yo puedo, dejando fijado el que a mí me interesa, pues cuando lo selecciono, si hago un clic, pues ese sería el resultado. Y bueno, una vez que tuviésemos nuestra creación hecha, pues lo único que tendríamos que hacer es archivo, guardar como, en el caso de que queramos guardarlo como XDF, y en el caso que queramos exportarlo como una imagen, pues como hemos hecho anteriormente, exportar imagen, le daríamos el nombre bien PNG o JPG y presionaremos el control exportar. Todos estos diseños evidentemente se pueden combinar también con imágenes, es decir, nosotros podemos haber diseñado alguna secuencia gráfica dentro de nuestro lienzo y queremos combinarlo con imágenes, pues no habría ningún problema. Si abrimos nuestra carpeta de materiales de imagen, pues evidentemente podríamos también coger cualquiera de las imágenes, por ejemplo esta, y arrastrarla al trabajo donde estamos trabajando. Como podéis ver, la imagen es demasiado grande para el tamaño de lienzo que yo había definido. Pues bien, se puede dimensionar esa imagen con la herramienta de dimensión de escalado, que ya la hemos utilizado para algunas capas en videotutoriales anteriores. Ya lo tenemos aquí. Vamos a dimensionarla también para acá y después de presionar el control escalar, pues si volvemos al zoom normal, vemos que ya hemos combinado esa imagen. Lo que sí está claro es que esta imagen está superpuesta, es decir, está en una capa distinta, por eso podemos moverla, hacemos un clic y podemos moverla libremente por encima de los elementos. Al no tener un fondo transparente, ese elemento quedaría tapado. Ya sabemos, o ya hemos comentado en alguna ocasión, que la posición de las capas determina, en el caso de que no haya transparencia, determina si va a estar oculta o no. Esta capa ahora mismo, como podemos ver en el panel de capas, está por encima de esas imágenes que hemos definido con el pincel, pero si quisiésemos que estuviese por debajo, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar la capa en cuestión, podemos arrastrarla hacia abajo o podemos utilizar el control de desplazamiento de capas. Aquí lo tenemos, hacemos un clic y como veis ahora esa capa queda por debajo de la que hemos establecido. Como estos pinceles tampoco tienen transparencia, pues bueno, ahora mismo no se ve la capa que estábamos utilizando. Bien, pues con esto hemos visto un poco cómo podemos hacer nuestras propias creaciones utilizando los pinceles. Normalmente GIMP se suele utilizar más bien pues para retoque fotográfico, pero también se puede establecer o se pueden realizar diferentes tipos de diseños. Saludos.